a revisar el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Nabaté. Espero que lo hayan leído. Si no totalmente, al menos lo subrayado, para que con eso podamos hacer algún comentario si es que lo consideran pertinente. Entonces vamos a iniciar con nuestra tabla de Excel. Les voy a compartir nuevamente mi escritorio para ver la tabla de Excel. Ahí tenemos la tabla de Excel. Las celdas que están en blanco, sí, están desocupadas. Las celdas que están con letras ya fueron asignadas para el otro grupo. Entonces, estas ya están asignadas. Estas ya están asignadas. Estas nos abrí unos renglones para que haya más posibilidades. Por ejemplo, este de 8:30 a 9:30, de 9:30 a 10:30, de 11 a 12, de 12 a 12:30. Entonces, estos son los lugares disponibles. Voy a reducirlo un poco para que se alcance a ver. Ahí están. Entonces, alguien que quiera anotarse, me va diciendo, por favor. A ver, ¿alguno de ustedes? Yo, profe. Profesor. A ver, Yo. Miranda Acevedo o Laura Telles. Laura Telles, a ver. Sí, vamos a hacer yo y mi compañero, Ajá. que es Daniel Osorio, y el 25 de 2:30 a 3:30, que creo que es el último horario del jueves. 25. 25 de 2:30 a 3:30. Entonces, Laura Telles con tu compañero, ¿cómo se llama? Daniel Osorio. Daniel Osorio. Listo. A ver, ¿alguien más? Yo, profesor. A ver, ¿quién me dice tu nombre? Yo, profesor. Jesús. A ver, Jesús, déjame poner aquí. Ok. Sería el día viernes 26, el de las 8:30 a 9:30, con mi compañero. Jesús, ¿qué es? Castillo Hernández. Castillo Hernández. Y ¿Con? Lorenzo Pío Quinto. Lorenzo. ¿Qué más? Pío Quinto. Pío Quinto. Ajá. Alejandro. Alejandro. Sale, pues. ¿Alguien más? Gracias. Yo, profe. A ver. Sería el miércoles 24 de 11 a 12. Miércoles 24, de 11 a 12. ¿Eres Zárate? Sí, Zárate González, Eric Daniel. Zárate González, Oscar Nicolás. Alex
Así se llamaba un compañero mío. Ah, Pérez González, ¿y qué más? con Gustavo Alcántara. ¿Tu nombre es Eric Daniel. Daniel? Ajá. Daniel con Con Gustavo Alcántara. Gustavo Alcántara. Sale, pues, ¿alguien más? Yo, profe. Yo, A ver, Sería el jueves 25 de 8:30 a 9:30. jueves 25 de 8:30 a 9:30. ¿Eres Soy- Marco Antonio? No, Amador Gutiérrez. Amador. Amador Gutiérrez. Amador Gutiérrez. Oscar Ajá, Iván. Oscar. Y bueno, hablaría con un Oscar. compañero. ¿Sí? ¿Con quién? Sánchez Torres, Kevin Alexander. Sánchez Torres. Kevin. Sale. Gracias, profe. ¿Quién más? yo, profesor. A ver. Pérez Aguirre. El 19. Eres Pérez Aguirre. Pérez Aguirre. Es Schell. SSH. L. ¿Con quién más? Navarro. Topete. Alberto. ¿Quién más? Yo, profesor. A ver, Ivana. El miércoles 24 de 9:30 a 10:30. El miércoles 24 de 9:30 a 10:30. Ajá. Eres Ivana. Ivana Pamela Ávila Reina. Ivana. Pamela. Ajá. Es Ávila. Reina. Y con Abraham Zamora. Ay, no me acuerdo de sus otros. Alfonso. Abraham Morán. Zamora. Perdón. Abraham Zamora. ¿Ok? Gracias. Sí. A ver, luego. Yo, profe. A ver, Marco Antonio Cornejo. El miércoles 24 de 8:30 a 9:30. Marco Antonio. Cornejo, ¿con quién? Con Sánchez Velasco Diego. Sánchez Velasco Diego. ¿Vale? ¿Quién más? No, nosotros, profe. A ver, Lino. El martes 23 de Ujú. 11 a 12. Martes 23 de 11 a 12. Paolo Lino Hernández. Hernández. Y Y con Miguel Ángel Vargas. Miguel Ángel Vargas. ¿Sí? Sí, gracias. Sale. ¿Quién más? Yo, Salinas Martínez. Salinas Martínez. ¿Qué día? Martes 23 a las 2:30, 3:30. Es Juvenal Salinas Martínez. ¿Con quién? Es que el compañero todavía no me termina de decir su nombre. Bueno, ahorita me dices.
¿Sale alguien más? Yo, profe, A ver, Moisés. es es de la primera tabla, el día martes, de 2:30 a 3:30, Ujú. y mi nombre es Moisés Cruz II. Moisés Cruz II. Y el compañero, pues, estoy a la espera a ver si hay alguien libre, y si no, pues, no sé si pueda entregarlo yo solo. Sí, solo. Está Sale bien. pues. Sí. ¿Quién más? Yo, profe. A ver, Miranda Acevedo. Sería el jueves 25 El jueves 25. ¿A qué a la horas? 1:30, por favor. A la 1:30. Jueves 25. No, esos días tiene amarillo. Ah, no se puede. Esos días tengo clase. Entonces el martes Sí. 23 a las 2:30. Ujú. Entonces eres Acevedo Cruz Miranda. Acevedo Miranda. ¿Con quién más? Ah, no tengo pareja. Solita. Sí, gracias. ¿Vale? ¿Quién más? Profe, el compañero ya me dijo su nombre. A ver, Juvenal, ¿dónde estás? El 23 hasta el martes 23 a la última, de 2:30 a 3:30. El martes 23 de marzo. 23, aquí está. Sí, ¿cómo se llama, compañero? Admin Jacob Montoya Rodríguez. Jacob Montoya. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ramírez? No, Rodríguez. Rodríguez. Sale pues. ¿Quién más? Yo, maestro. El Durazo. día martes 30. Martes 30. De 12 a 1:30. ¿No puedes antes? Antes. Puede ser el lunes. ¿El 29. lunes? Ajá. Bueno, pues, a ver, ¿a qué hora? Aunque no quisiera que fueran esas fechas, pero bueno, sale pues, a ver. De 10:30 a 12. De 10:30. León, Durazo. Ajá. Y ¿Sí? mi compañero. Ajá, ¿cómo se llama? Víctor Hugo de la Cruz del Ángel. Víctor Hugo Ajá, de la Cruz. Ajá, del Ángel. Del Ángel. Sale pues. Gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, yo también falto, pero ¿podría mostrar la primera tabla, por favor? Sí, está. Para el miércoles de la primera tabla a las 2:30 de 3:30. Soy Hernández Trejo. 17. Sí. ¿Eres? Hernández Trejo. Hernández Trejo. Enrique Alberto. Enrique. ¿Con quién más? No, eso estoy solo. Dale, pues. Luego. ¿Alguien más? ¿No? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23. Faltan 10 todavía. No, profe, el lunes. A ver, Herrera. Ajá. Sí, Herrera o... De 9:30 a 10:30. ¿Lunes qué? ¿Qué lunes? El 22. Lunes 23. 22. 22.
¿De qué? arriba en la tabla. Lunes 22. ¿De qué horas? De 9:30 a 10:30. Sale. ¿Herrera? Sí. A la rama. ¿Con quién? No, estoy solo. Solo, sale. 24 van. ¿Quién más? Esto para que vean los espacios. ¿Alguien más? Si no, ya no hay extra, ¿eh? A ver, ¿alguien? No. A ver, ¿cuántos hay ahorita? Hay 28, faltan todavía 28 en la audiencia. Decídanse, jóvenes, no tengan miedo, no va a pasar nada. Ahí vamos a aclarar dudas y va a ser un gran auxiliar para ustedes para que continúen haciendo los ejercicios. ¿No? Bueno. Entonces aquí, archivo, guardar. Sale pues. Entonces vamos a cambiar a la otra actividad. Y ahí está el libro. Espero que lo hayan leído, jóvenes. Es importante que lean los textos, así como en otras carreras, pues gran parte del conocimiento se adquiere leyendo. Aquí, pues, no es tanto como ellos en otras carreras de filosofía o psicología o algunas otras ciencias sociales, economía. Pero sí es importante que ustedes lean los documentos y que sean de fuentes primarias de conocimiento. No interpretaciones de lo que a lo mejor al profesor se le ocurrió en ese día hablar o hacer un simple comentario. Entonces, les envié este documento, que es un documento subrayado donde destaco lo más importante del capítulo, a mi parecer. Es conveniente que ustedes lo lean completamente y lo revisen con este auxilio que tenemos de ahora las herramientas y subrayarlo, marcarlo, tenerlo, enviarlo, pues es de gran ayuda. Entonces, vamos a iniciar el capítulo 1. Dice las bases de datos y los usuarios de la base de datos. Voy a hacer solamente algunos comentarios, no voy a leer todo el libro ni todo el capítulo, sino solamente iré haciendo comentarios acerca de lo subrayado. Entonces habla de que la nueva tecnología de medios ha hecho posible el almacenamiento de imágenes, audioclips, videos digitales. Estos tipos de archivos están llegando a ser importantes componentes de las bases de datos multimedia. La información geográfica, Graphical Information Systems, los GIS, que almacenan y analizan mapas, tiempo, el clima, las imágenes satelitales, el almacenamiento de datos y el procesamiento de información en línea analítica en sus sistemas. Se utilizan en muchas compañías para extraer y analizar información útil de los negocios de una gran cantidad de bases de datos para el soporte de decisiones. Pues creo que esto
todos lo conocemos, ¿no? Tenemos en los teléfonos inteligentes o en las aplicaciones o en esta carrera que han estado ustedes estudiando, pues ya conocen todos esos términos. Almacenamiento de imágenes, videoclips, el streaming de video, información. Y este término, y esta abreviatura que tiene aquí, Online Analytical Processing, procesamiento analítico en línea, también para la toma de decisiones. Entonces, varias de las aplicaciones con las cuales ustedes podrán estar trabajando, pues se refieren a información bancaria, por ejemplo, de los saldos, las cuentas, los depósitos, las transferencias, pues son información que tiene que estar en tiempo real y se van a ejecutar las consultas, las actualizaciones, y en ese momento quedan registradas y pueden concurrir varios usuarios a la vez. Bueno, de eso vamos a estar comentando. En este libro utiliza una base de datos que se llama Universidad. En algún momento vamos a cargar elementos de esa base de datos. Dice el lector que quiera tomar información introductoria en los sistemas de bases de datos puede estudiar las secciones 1 a 15. Introducción. Dice, las computadoras son utilizadas e incluyen comercio electrónico, ingeniería, medicina, genética. Pues actualmente esto ya es común por todos nosotros. Se aplican a pues, todas las ramas del conocimiento y de la ciencia. ¿Qué es la base de datos? Y la definición, una definición básica que refiere a este autor es: una base de datos es una colección de datos relacionados. Una base de datos es una colección de data. Data es el plural de datos. Es una palabra que originalmente viene del latín. La palabra en latín datum es dato y data es su plural. Y se ha adoptado como una palabra incorporada al idioma inglés, data, y pues en español datos, plural. Dice, por datos significan hechos relacionados con un significado implícito. Por ejemplo, nombres, números telefónicos, direcciones. Y luego dice, propiedades implícitas de las bases de datos. Una base de datos representa aspectos del mundo real. Una base de datos es una colección coherente de datos. Están vinculados unos con otros, en este caso, pues por medio de unas relaciones los vamos a estar estableciendo y vamos a buscar más adelante que no tengamos información que esté repetida, ¿no? Entonces, una base de datos está diseñada, construida, y aquí intervenimos o incluimos un término que va a ser muy común en nuestros cursos, que va a ser poblar la base, y poblada con datos para un fin específico. Un aspecto es el diseño, que en este caso vamos a estar hablando principalmente del modelo relacional, y estará integrado por sus relaciones, sus vínculos entre ellos, se construye y después se le ponen datos. ¿De acuerdo? Dice, los usuarios finales de las bases de datos pueden ejecutar transacciones. Y aquí aparece un término que vamos a utilizar muy frecuentemente, una transacción. Transacción, que lo vamos a traducir en este aspecto en conjunto de sentencias que se van a ejecutar. Pero esa transacción va a tener, y la vamos a estudiar más adelante, 4 propiedades que se les van a llamar propiedades ACID. Propiedades de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Una transacción va a ser un conjunto de sentencias que se ejecutan, para que tenga sentido, totalmente. Si no se ejecutan totalmente,
no es una transacción, entonces tendremos que regresar la base a su estado estable anterior cuando iniciamos la transacción. Entonces, los usuarios de las bases de datos pueden ejecutar transacciones de negocios, eventos que pueden suceder y causan que la información de la base de datos cambie. Una base de datos puede ser de cualquier tamaño y complejidad. Puede ser una lista de nombres, direcciones o, pues actualmente ustedes ya conocen, ya tienen referencia de bases de datos, ¿no? Bases de datos de tiendas comerciales, ¿no? O de sitios comerciales, como de Amazon o de bancos, pues son grandes volúmenes de información. Dices, ellos son computarizados, ¿sí? Como el catálogo de una biblioteca, ¿sí? Los impuestos, por ejemplo, el SAT, aquí en Estados Unidos es Internal Revenue Service, Servicio Interno de Utilidades Revenue, con alrededor en Estados Unidos, en este momento de referencia, hablaba de 100 millones de causantes. Aquí, pues somos 130 millones y causantes, pues a lo mejor llegamos a unos 20 millones, si acaso, de causantes. Bueno, dicen, comerciales, base de datos, habla de Amazon, y habla de 2 terabytes y que se almacenan en diferentes computadoras que se llaman servidores, el concepto también ya lo conocen, ¿sí? Los accesos que tiene Amazon diarios, las visitas, y además está guardando historia de lo que le estamos consultando, que estamos pidiendo, estamos navegando en sus datos y lo va a estar registrando. Dice, los manejadores de base de datos, el DBMS es un término que vamos a estar utilizando, es una colección de programas, no es un programa solo, es una colección de programas que permite a los usuarios crear y mantener la base de datos. Son un conjunto de programas que trabajan concurrentemente. Uno de ellos va a ser el principal y tendrá procesos que se ejecuten en segundo plano. El término de segundo plano también ya lo conocen ustedes, ¿sí? Los procesadores pues actualmente los computadores son multiproceso. Puede ejecutar varios procesos a la vez, repartiendo tiempos de ejecución y de procesamiento. Entonces, concurrentemente van a ser un conjunto de programas que van a estar trabajando para mantener esa base de datos y crearla y controlar a los usuarios. El DBMS es en general un software de un propósito específico que facilita el procesamiento para definir, construir, mantener y compartir la base de datos entre múltiples usuarios y aplicaciones. Se definen los datos, ¿sí? Y se incluyen ahí unos términos muy importantes que debemos estar trabajando es los tipos de datos, sus estructuras y un término que va a ser muy frecuente, lo pido que lo tomen en cuenta, que son las restricciones, las constraints. Y más adelante vamos a ver qué tipo de restricciones existen. Una de ellas, para mencionar, pues es de llave primaria, es que identifique de manera única un renglón de una tabla, de llave foránea que haga referencia a una llave primaria de otra tabla, de chequeo, ¿sí? De valores nulos, entre otros tipos de restricciones. Entonces, eso es un término que vamos a estar frecuentemente. El diccionario de datos, ¿sí? Tiene un catálogo o diccionario. Es también un término que vamos a usar frecuentemente. Ya lo enuncié en algunos ejemplos que estuvimos trabajando, que es el diccionario de datos. El manejador, por ejemplo, que vamos a estar usando, que es el Oracle, en el SIS, que es el administrador general, para operarlo, trabaja con
más de 1000 tablas que tiene para darnos ese servicio. Y un usuario puede empezar, pues, a lo mejor con unas 300 tablas. Entonces, esas tablas que nosotros incorporamos y que creamos la base Student, que eran solamente 10, para que pueda operar, necesita alrededor de 300 tablas entre usuarios, privilegios, definición de datos, cómo está relacionada una tabla como otro, los tipos de objetos, las sentencias, todo eso lo va a registrar en los metadatos o diccionario de datos. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente página. Dice, los programas de aplicaciones a una base de datos para enviar las consultas o requerimientos a la base de datos. Y ahí define el término query. Query es un nombre típico que causa que se recuperen algunos datos en una transacción que puede causar que algunos datos sean leídos y otros escritos o actualizados. Entonces, query es un término común también que vamos a referirnos a las consultas. ¿Sí? Bueno. Dice otra función importante que proporciona el DBMS es proteger la base de datos, manteniéndola sobre un largo periodo de tiempo. Cuando instalamos la base de datos, fue un día, a lo mejor hace una semana, estuvimos instalando y al día siguiente nos salimos de ese usuario, nos salimos y al día siguiente volvimos a entrar en ese usuario. No tuvimos que volver a cargar la base, ni preocuparnos si era el archivo adecuado, ni preocuparnos que estuviera en el espacio adecuado. Todas esas funciones las va a realizar el manejador. Entonces, nos protege los datos, nos los mantiene por un periodo de tiempo. Y aquí indica protección, incluye la protección al sistema contra mal funcionamiento del software y del hardware. Sí, que provoque o que afecte rupturas o problemas de seguridad o accesos maliciosos. Si no teníamos el password del usuario, pues no podemos acceder a él. Entonces, todo eso nos va a proporcionar el DBMS. DBMS es Database Management Systems. ¿Sí? Pero dice una definición inicial que llamaremos a la manejador de bases de datos, también es un sistema de base de datos y menciona una figura número 1. El ejemplo, pues en este libro trabaja una universidad similar al que estamos usando del libro de SQL by Example. Aquí tiene una nota de pie de página y el término query significa cuestión. ¿Sí? Query de cuestión o inquiry, que es cuestionar. Entonces forman esa palabra que es query, de cuestión y de pues consulta. ¿Sí? Entonces para eso se va a referir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos el programa de aplicación, el software que nos va a considerar los datos almacenados y la estructura, las tablas auxiliares, que son los metadatos. ¿Sí? Se van a ejecutar ese software con una sección que es para los programas de las consultas y otra sección para el almacenamiento de los datos. Es una versión simplificada de una base de datos. Habla de la estructura de la base de datos y se representa los estudiantes, cursos, calificaciones. Menciona una tabla, la forma en que nosotros podemos visualizar en un modelo gráfico es pues por medio de una tabla. Tenemos a un estudiante, el estudiante Smith, su matrícula es la 17, está en el grupo 1 y su área de concentración pues es Computer Science, como aquí fuera la carrera, ¿no? Brown, el número 8, toma 2 materias y está también en Computer Science. Los cursos que se ofrecen son
introducción a las computadoras, el curso número, los créditos y a qué departamento está. Computer Science, introducción. Puede ser que este nombre identifique de manera única a este renglón, o podría ser por medio de su clave, una clave a la mejor alfanumérica o numérica. El curso número CS310, para no estar escribiendo Intro to Computer Science. A lo mejor unos escriben Intro to Computer Science, otros escriben Introduction to Computer Science y otros dicen Computer Science Intro. Entonces, para evitar eso, nombres más largos y ser más consistentes, definimos a lo mejor atributos que sean más cortos a los cuales se les va a identificar como llave o identificador, ¿no? Que estuvimos viendo el ID de estudiante, el ID del instructor, el ID del curso en nuestros ejemplos que hemos estado trabajando. Las secciones, pues son los grupos, el grupo 85, matemáticas MAT 210, que es matemáticas discretas, se ofrece en verano, en el año 2007 y el instructor Skin, y son datos acerca de los cursos, los grupos, las calificaciones. Dice el alumno 17 en la materia 119 obtuvo una calificación de C. Allá en Estados Unidos no son numéricas, son por letras y esos son una forma. Los prerequisitos, pues son una estructura similar. Cada uno de estos, nosotros más adelante lo vamos a llamar entidades. La entidad estudiante, la entidad curso, la entidad sección. Las columnas son atributos, ¿sí? Los renglones son elementos independientes uno de otro y aquí se refiere al estudiante Smith, el 17, al Brown, el 8, son independientes. Todos esos elementos los iremos estudiando. Entonces, la manipulación de datos incluye consultas y actualizaciones. Y ahí menciona algunos ejemplos de que un alumno se ha pasado alguna materia, se va a inscribir a otros grupos, o se recupera todos los cursos, queremos saberlos. En fin, consultas que incluso ya estuvimos haciendo algunos ejemplos. Características del enfoque de base de datos. El enfoque de base de datos es un paradigma diferente al tradicional que se viene utilizando pues hasta antes del advenimiento de las bases de datos. Se trabajaban con archivos o archivos planos. Dice, un número grande de características de la base de datos de su enfoque es que es un enfoque diferente a los procesamiento por archivos o programación por archivos. Dice, el tradicional enfoque por archivos, cada usuario definía e implementaba sus archivos necesarios para una parte de esa aplicación. Dice, por ejemplo, un usuario sus calificaciones, su reporte, y otros hacían, por ejemplo, el programa para inscribir a los alumnos, otros hacían el programa para asignar los grupos o asignar los horarios. Entonces, cada quien definía sus datos del tamaño que quería de acuerdo a su desarrollo y no estaban vinculados unos con otros. Entonces, a lo mejor yo definía la matrícula de 5 posiciones y otro compañero la definió de 3, no eran consistentes. Entonces, teníamos que hacer adaptaciones entre un programa y otro. Con el advenimiento de las bases de datos, que es otro enfoque, ¿sí? Un enfoque donde más intervino un aspecto matemático, que es el modelo relacional, pues nos auxilia en que ahí están los datos, tenemos los metadatos, se instala la base y ahí se queda, y el manejador de base de datos se encarga de tenerla actualizada y protegerla con cualquier situación de riesgo. Dice, en los sistemas de archivos, el problema de la redundancia. Teníamos múltiples lugares donde almacenamos un mismo dato. O sea, yo almacenaba a lo mejor las calificaciones en mi archivo y se los tenía que pasar a otro programa
donde utilizaba a lo mejor una estructura similar, ¿sí? De tamaños diferentes de variables para que hiciera ese procesamiento. Entonces era información redundante. Dice, las principales características del enfoque de base de datos contra el procesamiento de archivos es que se describen la naturaleza de la base de datos de manera interna. Se aísla entre programas y datos. O sea, vamos a tener una etapa donde definamos la base de datos, definamos los atributos, se crean las estructuras y después se hacen los programas que afecten a esas estructuras o que utilicen esas estructuras. Entonces, el aislamiento entre programas y datos, el soporte de múltiples vistas. Vistas es que podamos observar o podamos manipular parte de esa estructura. La mejor a mí en el programa de actualización de calificaciones, pues solamente necesito la matrícula, la materia y la calificación de los diferentes exámenes o etapas de evaluación. No necesito saber a lo mejor ni su dirección, ni en qué fecha nació el estudiante, ni el profesor en qué fecha nació, ¿no? Ni dónde vive el profesor, sino simplemente los datos que están vinculados con mi aplicación. Entonces, aísla entre programas y datos. Podemos tener múltiples vistas y compartimos datos en manera multiusuario por medio de transacciones. Dos quieren llegar. Por ejemplo, hace rato que estuvimos haciendo el registro de las fechas, pues ustedes hablaban, yo los veía aquí en mi imagen, y el primero que hablaba, pues era el que atendía, ¿sí? Llegaron, los dos querían asignar una fecha, pues sí, pero uno llegó antes. Entonces, hubo un manejo administrativo de ese acceso múltiple a los datos. A lo mejor dos hablaron al mismo tiempo, pero yo escuché uno de ellos, ¿no? El primero que me pareció que me llegó la voz a mi aplicación, ¿verdad? Entonces se describe la naturaleza, las características fundamentales del enfoque de bases de datos. No solamente contienen los datos y la completa definición y sus estructuras, sino también contiene las restricciones. La información se maneja en un catálogo que se llama metadatos. Y hablamos de los metadatos, de un término normal que se utiliza en esta profesión es metadatos, datos acerca de los datos. Entonces ahí tenemos la definición de los atributos, las tablas, sin sus características. El software de manejo de datos debe trabajar igualmente con cualquier número de aplicaciones de base de datos. ¿Sí? El procesamiento de archivos típicamente es parte de un programa mismo. Se hacían, por ejemplo, en lenguajes como COBOL, y en COBOL tenía una sección que se llamaba la Data Division. Tenía 4 secciones: la Identification Division, la Data Division, la Environment Division y la Procedure Division. Entonces ahí se definían los programas y se utilizaba. Todavía existen varias aplicaciones o múltiples aplicaciones en empresas o instituciones de muchos años que tienen todavía datos en COBOL, escritos en COBOL, aplicaciones en COBOL, aplicaciones bancarias escritas en COBOL. Sí existe y actualmente es un trabajo bien remunerado, ¿sí? Pero necesita obviamente conocimientos de un ingeniero en sistemas en la actualidad para poderlos operar adecuadamente. Aislamiento entre programas y datos. La abstracción de datos. El término abstracción es del mundo real. Voy a tomar lo más relevante y hago una abstracción. Saco los elementos más relevantes de ese mundo real y lo llevo a un modelo. Entonces, el procesamiento de archivos, la estructura de los datos estaba internamente en los programas y las aplicaciones, y los cambios de las estructuras requería el cambio en todos los programas. Aquí no. Aquí si nosotros queremos hacer un cambio,
cambiamos la estructura en la definición de la base de datos, alteramos una tabla, le agregamos restricciones y después las aplicaciones solamente van a acceder a esas estructuras y no necesita la aplicación tener el control de que haya que modificar la estructura o el tipo de datos, lo que fuera, ¿sí? Entonces eso hace la independencia de los datos. Bueno, dicen, la independencia entre programas y datos, sí, se refiere a la abstracción. El DBMS proporciona a los usuarios una representación conceptual o modelo de datos. La figura 2, pues aquí dice, tengo el nombre, de dónde inicia, dónde termina el estudiante, ¿sí? El área de concentración, ¿sí? Cuántas posiciones requiere y la longitud en bytes. El enfoque de base de datos es una estructura detallada de la organización para cada archivo, ¿sí? Se almacena en un catálogo. El soporte de múltiples vistas. Como mencionamos en el caso particular del diccionario de datos, o sea, a lo mejor no son las 1000 tablas, sino en esencia pueden ser a lo mejor 400, pero varias de ellas es un subconjunto de los atributos de otra. Entonces a esas se les va a llamar vistas. Vista es una representación o un subconjunto, aquí lo menciona, un subconjunto de la base de datos que contiene datos individuales derivados de los archivos del... Los DBMS, los usuarios, tienen una variedad de las aplicaciones, ¿sí? Y luego dice, compartir datos para transacciones multiusuarias. Multiusuarios, ¿sí? El nombre se implica que múltiples usuarios acceden a la base de datos. Puede necesitar algo que un término muy utilizado que vamos a necesitar es el control de concurrencia. Llegaron dos, ustedes hablaron dos al mismo tiempo, pero yo tuve que decidir entre algunos de ustedes para tener ese control de concurrencia y darle la voz a alguien. Y a lo mejor en algún momento cambié esa regla del primero que hablaba un varón y una señorita, y entonces dije primero las damas y decidí por que primero la dama, ¿verdad? Entonces, esos controles o similitudes que nosotros hacemos, pues están plasmadas en los manejadores. Aquí menciona, dice, una línea aérea de los vuelos debe controlar y asegurar que cada asiento sea accesado solamente por un agente de ventas. Dos concurren a querer solicitar un vuelo México-Acapulco, pues sí, pero el primero que llegue, ¿no? ¿Sí? Entonces eso lo va a controlar. ¿Por qué? Pues una de las formas de control es un timestamp, que ya mencionamos que era un tipo de datos timestamp. La fecha, la hora, los minutos, la aproximación en segundos e incluso el uso horario donde se da. Y eso se puede ver en las aplicaciones de líneas aéreas, ¿no? No importa dónde esté. Yo que estoy reservando desde México o pueden estar reservando desde Monterrey o desde el extranjero un vuelo México-Acapulco. Una transacción. El concepto de transacción ha sido el elemento central en muchas aplicaciones de base de datos. Una transacción, y esto lo necesitan aprender, ¿sí? Es una ejecución del programa o proceso que incluye uno o más accesos a la base de datos, tales como lectura o actualización de esos elementos o registros o elementos registrados en la base de datos, ¿sí? Y no debe haber interferencia entre una transacción y otra. Menciona los términos. Aquí empieza a mencionar algunas de las propiedades, que las propiedades que vamos a llamar, y le mencioné hace un momento, eran las propiedades ACID, aislamiento, durabilidad, es
Isolation es aislamiento. Atomicidad es otra. Consistencia es la tercera. Y durabilidad, ya les iremos mencionando cuáles son cada uno. Actores. La organización puede incluir gente que esté involucrada en el diseño, uso, mantenimiento de grandes bases de datos que pueden dar servicio a múltiples o a cientos de usuarios. Uno de ellos es el DBA, ¿sí? Dice el DBA es responsable de la autorización de las personas que se incorporen a querer trabajar con la base de datos, monitorear su uso, ¿sí? Adquirir el software necesario. El DBA va a registrar los diferentes problemas que se presenten en la base. Los diseñadores de base de datos responsables para el diseño, comunicación entre todos los usuarios en sus perspectivas. O sea, vamos a intervenir ahí la ingeniería de software. Vamos a ver las necesidades del usuario. Haremos un proyecto, un diseño para dar servicio a los usuarios. Aquí dice entender los requerimientos de los usuarios. Trabaja conjuntamente con el DBA. Los usuarios finales, ¿sí? Que pueden ser usuarios casuales, usuarios ingenuos, ¿sí? Usuarios sofisticados y usuarios simples, ¿no? Que trabajen. Entonces, usuarios casuales, pues ocasionalmente consultamos una base de datos que necesitamos diferente información en un tiempo específico. Los ingenuos, no sabemos cómo, pero necesitamos consultar la base. Pues actualmente existen las aplicaciones y las aplicaciones, pues todas ellas son o buscan ser intuitivas. Le va uno apretando y va haciendo las consultas. No necesitamos tener conocimientos de SQL para hacer una consulta. Los sofisticados, los ingenieros científicos para analizar datos, pues a lo mejor a partir de un conjunto de datos, de la tabla de información estadística de ventas de una compañía, pues sacar las tendencias, las medidas de tendencia central, la información estadística para hacer proyecciones de qué usuarios o, por ejemplo, en el Amazon, pues generar perfiles de usuarios y cada vez que se conecte ese usuario yo tenerlo identificado y decirle, pues has pedido esto, todavía no lo quieres, ya, aquí te lo tengo guardado por si lo necesitas. Usuarios independientes. El software a los trabajadores que están relacionados con y los trabajadores que están en escena. Los diseñadores de la base de datos, unos fueron los que desarrollaron, ¿sí? Todas las características del DBMS está programado. El DBMS de Oracle estuvo mucho tiempo programado en lenguaje C y después ahora ya está en Java, ¿sí? Y eso, bueno, alguien lo tuvo que hacer esos programas y nos lo ponen a nuestro servicio, ¿sí? Dice, los desarrolladores de herramientas, pues a lo mejor existen herramientas o crear interfaces para que sea más fácil el acceso. Entre uno de ellos, pues puede ser el TOAD, Tool Oracle Application Developer, que facilita ese procesamiento. ¿Sí? El personal que da mantenimiento. Ventajas del uso, que controla la redundancia, evita que los datos sean repetidos. Redundancia dice, indica el almacenamiento de múltiples datos en la base. Por ejemplo, en la página de Excel, muchos de ellos, pues tuve que yo anotar los nombres, ¿no? En mi página de Excel, en cada una de las celdas. Pero si hubiera tenido a lo mejor en una base de datos y tuvieras no lo hubiera tomado de la lista a lo mejor de asistencia, entonces ahí solamente anotaría el número de estudiante, la matrícula del estudiante que va a necesitarlo y lo puedo yo
tener y evitar repetir los nombres en esa hoja varias veces. A ese proceso de evitar la redundancia de la información se le va a llamar normalización de la base de datos. Y es un tema amplio que vamos a estar trabajando, ¿sí? Que incluye varias etapas o varias formas de normalización. Es un proceso gradual. Es normalización, primera forma normal, segunda, tercera forma normal, perdón, forma normal de voice encode, cuarta forma normal y quinta forma normal. Haremos ejercicios sobre ello y comentarios al respecto. Control de redundancia, pues evitar que se repita la información. Restricción a los accesos, pues también ya es un término que ustedes manejan, que estuvimos viendo aquí. Si personas que no tengan acceso, pues no podrán estar. Podré yo generar aquí un acceso para el reporte de calificaciones y que solamente un usuario viera el número de estudiante y la calificación final. Y no pudiera ver ni el nombre, ni en qué grupo está, ni qué materia. U otros usuarios que vieran el número del estudiante, en qué grupo está, y la materia o el número de estudiante, y en qué matrícula está, en qué materia está cursando, pues eso será que le demos acceso específico a los datos. Dice, el almacenamiento persistente, entramos a la base de datos, creamos la base de datos, quedó ahí y hemos entrado varias veces, o van a estar entrando a ese usuario. Mientras no borren la base, pues ahí se va a estar pudiendo tener acceso y el manejador va a llevar el registro de cuándo entraron, qué tanto hicieron y va a generar información para poderlo recuperar en un momento dado. La base de datos debe proveer eficiencia en cuanto a la ejecución de las consultas. ¿Qué necesitamos? Pues a lo mejor no solamente tener los datos, sino tenerlos organizados de una forma tal que nos permita hacer uso de los índices. ¿Qué es un índice? Pues nosotros queremos entrar a un libro y queremos ir al capítulo 5 y no necesito ir página por página. Voy al índice y me dice, el capítulo 5 se refiere pues a SQL. Ve a la página 150 y voy directamente a la página 150. Entonces, el uso de esas estructuras también permiten un manejo más eficiente de los datos. El procesamiento del query. Nosotros le vamos a decir qué es lo que queremos. No le vamos a decir cómo lo va a ir a buscar a la base de datos, sino solamente qué es lo que queremos. Y el manejador de base de datos va a analizar esa consulta en las etapas que hemos mencionado, léxica, sintáctica, semánticamente, ya que lo aprobó, va a decir, estos datos es más conveniente que utilice yo el algoritmo 5 y el algoritmo 4 para que te den los resultados. Y genera varios escenarios para que se ejecuten esa consulta. Selecciona el que cueste menos en recursos de memoria, de tiempo de ejecución, de almacenamiento, y ese es el que decide. Entonces, va a haber un proceso de optimización. Recuperación. El manejador de base de datos va a llevar archivos donde está registrado todas las acciones que hicimos a la base de datos, de tal forma que se llama bitácora, de tal forma que podamos reconstruir la base de datos en caso de alguna falla. Entonces, eso se llama un sistema de recuperación o de respaldo. ¿Sí? Interfaces de los usuarios, pues hay una forma de ver los datos. Nosotros vamos a estar trabajando siempre sobre la consola, pero hay interfaces gráficas que pues, nos facilitan esos procesos que también ustedes conocen. Las relaciones complejas tienen capacidad para representar situaciones complejas entre los datos.
la consistencia de los datos. Si nosotros definimos un dato que le decimos no quiero que tenga valores nulos, el manejador se va a asegurar que siempre que queramos ingresar una tupla a esa tabla, si dice not null, que le demos un dato y si no, no lo va a rechazar. Que tenga una llave foránea que haga consulta a otra que es llave primaria en otra tabla, pues va a asegurarse que ese dato existe en la otra tabla. Entonces tendrá un reconocimiento a la integridad. Eso se llama integridad referencial, ¿sí? Otra de las restricciones se llama que sea valor único, ¿sí? Otra que es de chequeo y otras son las reglas del negocio. Entonces, entre las integridades son llave primaria, llave foránea, de valor único, de chequeo o una regla de negocio. Es decir, pues solamente pueden ingresar a este curso de base de datos los que hayan pasado, no sé, el primer semestre, ¿no? En lo que materias de, a lo mejor, matemáticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, permitir la inferencia en las acciones. La base de datos es posible asociar un elemento que se va a llamar trigger. Trigger es un disparador. Un disparador es cuando entre yo a la base, que yo no lo vea, pero que se dispare un evento en el manejador que diga, alguien está consultando la base y lleve el registro en otras tablas diciendo, pues ingresó Sergio a las 8:07, consultó la tabla de estudiantes, hizo modificaciones. Entonces ese trigger es disparador. Se va a disparar un evento que es un conjunto de sentencias. O el otro aspecto que son los almacenamientos, los procedimientos almacenados, como si fueran secciones de código que yo los guardo en un procedimiento, los tengo almacenados y cuando los requiera, no tenga yo que estar repitiendo cada instrucción, sino llamo a ese procedimiento y se ejecuta. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a hacer una pausa. Estamos en el punto 1.6 en la página 22 y ya casi terminamos con este tema. Sí, vamos a hacer una pausa. A ver, algún comentario que quieran hacer, por favor, a ver, conéctense y vemos. Tomo un poco de agua. Sí, me voy explicando lo que es los conceptos generales de la base de datos. Leyeron el libro. Si no lo leyeron, pues es un buen momento para que lo lean de manera completa. Les auxilio yo con el subrayado, pero pues hay que leer todo el contexto. ¿De acuerdo? A ver, ¿algún comentario? ¿Les parece adecuado, no? ¿O no les sirve de nada el subrayado? ¿Qué me dicen? Pues realmente sí parece adecuado subrayar en estos casos porque nos da puntos claves de todos los 2 capítulos que tuvimos que leer. Que nos remarca algunas cosas que no se deben de olvidar de cierta forma. Así es, hay cosas que no se deben olvidar y como ingenieros pues necesitamos conocer el fundamento, ¿no? ¿Quién se desarrolló? Y vamos a ver en el siguiente capítulo cuándo se desarrolló este modelo, el principal que se está trabajando en base de datos, quién lo desarrolló, por qué lo desarrolló y cómo fue evolucionando. Pero estos conceptos sí es importante que los tengan y no los van a usar solamente para este curso, sino en general en la vida real, en la vida diaria, ¿sí? ¿Qué es lo que es una base de datos? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la integridad? ¿Qué etapas de diseño? Está vinculado con otras materias, ¿sí? A ver, ¿alguien más que quiera un comentario? ¿Sí? A ver, ¿alguien o escojo yo? A ver, Herrera, Guadarrama.
¿Algún comentario? O sea, no, pero igual que sabe muy bien que lo subrayamos, porque luego cuando leemos como que pasamos por alto algunos puntos bases y ya con lo subrayado pues nos basamos más de ahí. Bueno, de hecho yo estoy tomando unas notas ahí en mi cuaderno y ahí lo saqué, lo subrayé. Pero apenas llego un poquito. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Miguel Ángel Vargas. Pues yo sí había leído el libro antes de que nos mandara el subrayado, pero igual el subrayado me sirvió un poco para las palabras clave como lo que eran metadatos, a buscarlo, investigarlo, porque no lo había entendido bien en el libro. Entonces ya lo investigué por mi parte y pues ya me sirvió para más que nada repasar esas palabras clave. Muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, Ivana. ¿Algún comentario? No, pues es que el libro está muy bien y de hecho sí es lo que había podido notar, que lo subrayado, aparte de que es como lo más importante, nos ayuda a hacer en énfasis, a no dejarlo pasar por alto por el hecho de que tal vez sea un poquito teórico y tal vez no llegamos a saber qué es, no lo investigamos, pues ya investigamos más. Muy bien, muy bien. Los libros de texto o los libros de teoría no son como novelas, ¿no? Que te vas describiendo paso a paso y que te vas metiendo más en la lectura. Aquí, pues, a veces es un poco abstracto, por eso les hago esa referencia de lo subrayado, para que no dejen pasar por alto, como dice su compañero, los aspectos relevantes. A ver, ¿alguien más? A ver, Jesús, ahí tiene la página, la cámara apagada. ¿Sí está vigente o no está vigente? ¿O no está conectado? No, sí, profesor, aquí estoy. A ver, ¿algún comentario? Igual pienso lo mismo que mis compañeros, profesor, que yo no había tenido la oportunidad de leer el libro ahorita, pero ahorita que estuvimos durante la clase, pues sí es importante darle un vistazo. Y ya quedó un poquito más claro ciertas cosas. Muy bien, no dejen pasar por alto, no deben pasar por alto el leer la bibliografía, acudir a las fuentes primarias de conocimiento para que tengan una referencia sólida de esta materia, ¿no? Y dejan, no, pues nunca lo vimos, ¿no? O pasó desapercibido para nosotros, ¿no? Tómenlo en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a ver lo que nos falta del capítulo. Les pido que lo lean y ahí vamos a terminar la clase y continuamos en la próxima sesión con el capítulo 2. Casi, pues, será un capítulo por sesión que estaremos revisando para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Y lo lean, por favor. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a continuarlo. Entonces, nos quedamos en la 1.6. Procedimientos almacenados. Dice, implicaciones adicionales del uso del enfoque de base de datos. En esta sección discutiremos algunas implicaciones adicionales del uso del enfoque que pueden beneficiar a las organizaciones. Dice, potencial para los estándares. El enfoque de base de datos permite a los desarrolladores definir y lograr que tengan estándares en cuanto a los usuarios de una organización muy grande. O sea, imagínense una gran empresa donde se requiere manejar información, a lo mejor contable, y en otra área de la organización requiere manejar información presupuestal. No son la misma información, pero tienen similitudes. Entonces, a lo mejor es conveniente establecer un estándar diciendo los datos de ventas, ¿sí? Los vamos a registrar de tal forma contablemente y esas características de la definición de los datos contables los puede usar presupuesto, ¿sí? El área de presupuestación para hacer las diferentes proyecciones de ventas y que nosotros podamos evaluar los ingresos que esperamos tener
en esta empresa. O sea, uno va a registrar la historia y con datos similares, ¿sí?, tomados de esa historia, podrá hacer proyecciones, ¿sí?, que le van a decir, bueno, pues esta línea de distribución o de comercialización la tenemos que ampliar o la tenemos que reducir. Ahora con el cambio, con la situación del COVID, pues muchas empresas tuvieron que pues reinventarse y cambiar sus líneas, ¿no?, de producción, de distribución. Pues ahora vamos a hacer tapabocas todos, ¿no? Y vamos a diseñar y a comercializar esos productos, o vamos a comercializar productos. Ahorita, por ejemplo, las aplicaciones en streaming para las sesiones, para todo lo que son artistas, pues dicen, no, pues un artista dice, pues no hay chamba, pero voy a recolectar toda mi producción de discos que elaboré y la voy a presentar y voy a tener un concierto entre ello o lo voy a comercializar por secciones. Y dice, pues me ha ido mejor ahora con la pandemia. Pasé una etapa difícil porque no tenía ningún llamado, pero toda mi producción la organicé en una aplicación y ahora lo estoy comercializando y mucho se va a cambiar, ha cambiado el mundo notablemente, ¿no? Y mucho se debe a las tecnologías emergentes, las tecnologías de información, ¿sí? También el tener esos estándares permite el tiempo de reducción de las aplicaciones. O sea, tener un procedimiento almacenado que calcule el impuesto de los trabajadores o el impuesto de las diferentes áreas, el impuesto sobre los ingresos de los trabajadores en un procedimiento y ya almacenado y ya funcionado durante años, pues solamente le vamos a cambiar la tabla que aplica el año que se va a aplicar y se puede utilizar y ya no tenemos que darle a otro desarrollador o a otro programador que haga las instrucciones para el cálculo de los impuestos. Entonces, permite un desarrollo más rápido, ¿no?, de las aplicaciones, hacer los diagramas, hacer la conversión, los diagramas que utilicemos, pues a lo mejor poder hacer un software que convierta esos diagramas y que nos haga la codificación de las estructuras, que de hecho existen, o que a partir de la definición de las tablas, de la base de datos que nosotros utilizamos, que nos haga el diagrama entidad-relación, también existe, ¿no? Entonces, esas ventajas. La flexibilidad, ¿sí?, la facilidad de la actualización, que se crean nuevas divisiones de productos o se crearon nuevas sucursales, pues ahí las damos de alta y requieren nuevas líneas de producción, pues darle a lo mejor atributos adicionales. Economías de escala, pues es las aplicaciones que se han desarrollado incluso a nivel local, muchas veces se han globalizado y podemos utilizar aplicaciones que se han desarrollado en otros países y ser comunes para utilizarlas en México o en otro lugar, ¿no? Economía de escala. Breve historia de las aplicaciones. Dice, los usuarios de las aplicaciones, ¿sí? Dice, la mayoría de las bases de datos fueron implementadas a lo largo de un computador principal que empezó a mediados de 1960, continúa en los 70s y en los 80, y los principales tipos fueron basados en los tres paradigmas: sistemas jerárquicos de red y archivos invertidos. ¿Cómo vamos a organizar los datos? Pues vamos a organizarlos jerárquicamente, ¿no? O los vamos a organizar unos con respecto a los otros en una red, o los vamos a invertir. Es decir, tomar todos los atributos y llevarlos a tablas independientes de un atributo, o sea, invertir los registros en atributos y ahí vincularlos con los demás, que sería un archivo invertido. Proveer la abstracción de los datos, la flexibilidad,
¿sí? Las aplicaciones con el advenimiento de la programación orientada a objetos, pues los sistemas manejadores de base de datos también deben buscar cumplir con ese paradigma y pues varios de ellos lo hacen, ¿sí? El advenimiento del comercio electrónico, el lenguaje HTML de marcas, ¿sí? O de hiperlinks, hipertexto, estar vinculando, extender las capacidades a nuevas aplicaciones, pues pueden ser en aplicaciones científicas, recuperación de imágenes, de videos, minería de datos. Hay mucha información que está guardada en archivos, pues vamos a acceder a ellos y vamos a extraerlos y vamos a llevarlos a una base de datos, extrayendo información, no haciendo minería de datos o aplicaciones de almacenamiento espacial, donde pues uno de ellos es la información geográfica. Nosotros podemos ver el clima en una de nuestras aplicaciones en cualquier parte del mundo y allá si manejan el índice ultravioleta o no, manejan también la sensación de frío, de calor, hace una temperatura de 6 grados sobre cero, pero tenemos una sensación de -2, ¿no? O de 2 grados sobre cero. Entonces, la sensación, toda la información geográfica, pues es de gran utilidad. Las series de tiempo, información económica de los datos, cómo ha venido desarrollándose el Producto Interno Bruto, cómo ha venido desarrollándose el crecimiento poblacional. Son diferentes aplicaciones que podemos tener, ¿sí? Programarlo desde los usuarios finales o otro es el Enterprise Resource Planning, un sistema integrado. Por ejemplo, Banco de México maneja un ERP o varias empresas, Kimberly-Clark, por ejemplo, o Altos Hornos maneja un ERP. Ahí tiene registrada toda la información, cada factura, cada cheque, cómo fue, y está vinculada a toda la información de la organización. Y eso surgió de un término, por ahí más adelante lo menciona, del sistemas de información gerencial, ¿sí? Dice, la base de datos y su recuperación implica las estructuras, recuperación de información, ¿sí? El HTML. ¿Cuándo no usar? Dice, costos excesivos. Cuando implique costos excesivos en el manejador de bases de datos debido a lo siguiente. Dice, la investigación en hardware o en software, ¿sí? Gasto excesivo al proporcionar seguridad, control de concurrencia y recuperación de integridad de información. A lo mejor no usarlo porque los sistemas de control son más costosos que los propios datos. Entonces a lo mejor conviene desarrollarlo de otra forma, ¿sí? Bueno, también se puede utilizar para el diseño asistido de computadora, ¿sí? Pues todo lo que es el CAD, todo lo que son robots, todo lo que son las impresoras, ¿sí? 3D, por ejemplo, ¿sí? En resumen, dice, en este capítulo definimos los aspectos que representan una base de datos típica. Un DBMS es un software generalizado que está empacado e implementado para mantener la integridad de los datos. Discutimos las categorías principales de los usuarios y sus actores, los que trabajan detrás de ello. Y vienen preguntas de revisión. Alguna de estas, les voy a hacer un cuestionario y alguna de estas preguntas o en las preguntas que les voy a incluir van a pedirles, a ver, definan los términos data, database, DBMS, database systems, y esta pregunta pues traten de irla resolviendo, que les voy a preguntar. ¿Cuáles son las responsabilidades del DBA? Pues ahí, a ver. Bueno, con eso terminamos una revisión global
No se trata de leerlo, se trata de resaltar lo que yo considero más relevante del capítulo, pero la actividad inicial es que ustedes lo lean. Y como comentamos, nadie va a aprender por nosotros. Sí, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y todos los días aprendemos algo. Aunque no lo considere yo así, ¿verdad? O no lo había yo considerado así en alguna época de mi vida, todos los días yo aprendo algo nuevo. Aunque han pasado ya muchos años, todos los días busco aprender algo. Y si no aprendo algo, pues no me siento pleno en ese día. Entonces, hagamos un esfuerzo de siempre estar aprendiendo algo, siempre consultar las fuentes originales, no ir a ver que un motor de búsqueda me diga qué significa y ya lo anoto, o lo copio y lo pego. No, se trata de leerlo y tener una base sustentada de un enfoque para una materia en particular, y eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer comentarios? No, profe. Todo bien. ¿No? Bueno, a ver, Juvenal, ¿algo? No. No. ¿No? A ver, Diego Sánchez. No, profe. Todo bien. ¿No? Bueno, pues cuídense mucho. Estudien, hagan los ejercicios, tomen en cuenta las fechas. Si tienen alguna duda, me mandan ahí un correo y buscamos la forma de apoyarlos. ¿Sale? Sí. Cuídense. Está bien, profe. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Buen día. Bye. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.